Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 33 de este ciclo de conferencias magistrales 2024. Hoy tenemos una conferencia especial sobre documentos electrónicos y firma digital, pilares del sistema de gestión de documento electrónico de archivo en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a cargo de Dagoberto Mendoza y Omar Roa. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura del compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión del conocimiento e innovación, tal y como se muestra en este momento en la diapositiva que se está proyectando. A continuación, los ingenieros Diego Gutiérrez, director de Ingeniería Especializada, y John Jairo Castro, director de Información Técnica y Geográfica, realizarán la apertura de la conferencia del día de hoy. Ingenieros, buenos días. Ingeniero Diego, ingeniero John, muy buenos días. Buenos días, Levisita, ¿cómo estás? Muchas gracias por las palabras de introducción a la conferencia. Adelante. Gracias a todos los asistentes por aceptar la invitación que hacemos desde la Gerencia de Tecnología a esta conferencia, una conferencia de un tema muy importante para cumplir el objetivo de eficiencia operacional de la empresa en el marco de digitalización del servicio. Me parece que este tipo de herramientas hace que la empresa sea mucho más ágil, responda más rápido a todas las necesidades de manera mucho más asertiva. Este es un proyecto vital de la Gerencia de Tecnología, liderada desde la Dirección de Información Técnica y Geográfica. Acá me acompaña John Jairo Castro, que es el director de la dirección que acabo de mencionar, y que les pueda dar una introducción o una descripción muy completa del proyecto antes de darle la palabra al conferencista. Entonces, John, si por favor te doy la palabra y adelante para hacer la síntesis del tema a presentar en la conferencia. A todos, el ingeniero John Jairo no se encuentra disponible en este momento. Les manda un saludo muy especial y un agradecimiento por la asistencia. Me presento, soy Fanny Hernández, estoy de parte de la DITG, digamos, para hacer esta apertura. Sí, como le decía el ingeniero Diego, digamos, este tema cobra relevancia aquí en la empresa, dada la transformación que está surtiendo la empresa en cuanto a la gestión documental y a la producción documental y a una debida gestión enmarcada en la normativa a nivel distrital y a nivel, digamos, del Archivo General de la Nación. Entonces, estamos en la implementación de este proyecto que trae un impacto a nivel transversal a la organización y que poco a poco los iremos, digamos, vinculando a través de nuestras piezas informativas, y este es un preámbulo, digamos, de ese gran inicio para la empresa. Entonces, tenemos previsto para el siguiente año salir a producción. Venimos trabajando fuertemente con todas las áreas de la empresa, fundamentalmente desde el lado de tecnología, de la dirección de servicios administrativos, y liderando nosotros, digamos, el tema desde la DITG y la gerencia de tecnología, teniendo en cuenta que participamos en la política del documento, la política de gestión documental en la empresa. Entonces, si me das preámbulos, pues muchas gracias a todos y le doy la palabra a Lilia para continuar con el tema. Gracias, Fanny. Gracias, ingeniero Diego. Bueno, continuemos. Hoy nos acompañan dos grandes expertos en el tema de documentación electrónica, así que conozcamos un poco más de ellos. Dagoberto Mendoza Zamora es profesional en ciencias de la información, es bibliotecólogo y archivista de la Universidad del Quindío, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en dirección de proyectos de la Universidad Sergio Arboleda. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en entidades como la Fiscalía General de la Nación, en la rama judicial, así como en diversas entidades del sector financiero y empresas privadas. Ha ocupado cargos como abogado, director de proyectos, líder administrativo, líder de gestión documental, director de la oficina de proyectos y director de consultoría.
Por más de 12 años ha sido miembro de los comités asesores técnicos del Sistema Nacional de Archivos y actualmente preside el Comité de Conservación de dicho sistema. Es experto en la planificación e implementación de proyectos de gestión documental, tanto física como electrónica. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor en empresas públicas y privadas y en la actualidad se desempeña como presidente del Colegio Colombiano de Archivistas y es miembro del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. Nuestro segundo conferencista, Omar Roa, es director de tecnología en Camerfirma Colombia. Su trayectoria profesional se ha destacado por su participación en entidades del sector gubernamental, donde ha demostrado sólidos conocimientos en certificación digital, acompañados de una amplia experiencia técnica y comprensión de los estándares y normativas aplicables. Como experto técnico, ha liderado iniciativas orientadas a fortalecer la confianza digital y la seguridad en las transacciones electrónicas. Además, es miembro del Grupo Técnico Asesor del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, donde colabora en el desarrollo y la mejora de procesos relacionados con la acreditación de entidades en su certificación. Su labor se centra en garantizar que las prácticas de certificación cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad. En su carrera también ha sido clave la implementación de servicios ciudadanos digitales, impulsando la adopción de modelos de autenticación digital y la creación de la carpeta ciudadana. Esto ha facilitado la comunicación y el intercambio de información entre diversas entidades gubernamentales, promoviendo la eficiencia y la transparencia en los servicios públicos. Bueno, y después de conocer la amplia experiencia de nuestros conferencistas del día de hoy, Dagoberto Mendoza y Omar Roa, y porque en nuestra empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia Documentos electrónicos y firma digital, pilares del sistema de gestión de documento electrónico de archivo en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Muy buenos días. Dagoberto y Omar, buenos días y los dejo en este espacio para que inicien la conferencia. Muy buenos días, muchas gracias y gracias a la empresa por la invitación y también muchas gracias a las personas que se encuentran acá haciendo parte de este espacio para compartir conocimiento y compartir experiencias. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Básicamente pues dándoles como una abrebocas de lo que sería nuestro evento de hoy, y para eso pues obviamente vamos a compartir pantalla y decirles que dentro del espacio que nosotros tenemos pues pretendemos como dar un acercamiento a lo que es el documento electrónico, lo que son las firmas electrónicas y digitales, y de la misma forma poder hablar de la importancia, la pertinencia, la actualidad y obviamente el aporte y la contribución que tiene estos dos temas en los próximos eventos que tiene el acueducto planteados, como es la salida en producción del sistema de gestión documental electrónica de archivo. Para eso, pues, inicialmente pues vamos a hablar de algunas nociones básicas. Digamos que no vamos a hacer una conferencia o una charla desde el punto de vista técnico archivístico, sino lo que queremos, según el auditorio, es que las personas puedan entender los rudimentos básicos o las nociones muy elementales para poder entender qué es lo que tiene la empresa hoy, hacia dónde va, y estos dos temas tan importantes como el documento electrónico y la firma, qué papel juegan dentro de este ecosistema tecnológico que tiene proyectado el acueducto en materia de gestión documental electrónica. Vamos a ver la diferenciación de esos dos tipos de firma y también vamos a ver cómo, y aquí viene mi colega de fórmula, que es Omar. Omar pertenece a Camerfirma, que es nuestro proveedor de firma electrónica digital, como empresas como Camerfirma, pues obviamente que están incursionando en el mercado, que ya llevan varios años, obviamente cómo prestan estos servicios y cómo aseguran que estos productos lleguen con la calidad, con la validez y con el seguimiento normativo que se requiere.
tal como está normado por la Superintendencia de Industria y Comercio y cómo se acredita ante la ONAC, que es el organismo de certificación. También vamos a hablar de unos estándares asociados y una normatividad técnica muy precisa de la firma, que nos va a explicar Omar a detalle, dado su gran experiencia en el tema. Vamos a hablar de las clases de firma y también vamos a mirar cuáles son las que tenemos en el acueducto. Y por último, tanto desde el punto de vista técnico de la firma electrónica y digital, como también de los documentos electrónicos, pues vamos a ver, bueno, cuáles son esos beneficios, cuáles son esas buenas prácticas y en qué nos aporta y para qué nos sirve en este mundo que se caracteriza por estar hoy cada día más cerca de la innovación y cada día más cerca de procesos de transformación, entre ellos la transformación digital. Para empezar, pues son dos nociones que casi siempre nosotros nos explican en las charlas, en las capacitaciones. El Archivo General de la Nación tiene un gran dossier de capacitaciones en las cuales habla de documentos electrónicos, de sistemas de gestión documental electrónica de archivo, y de acuerdo a lo que más o menos se ha movido en Colombia, que es un país sobreregulado, legislado en materia de gestión documental, de manejo de información, desde el año 2000, tenemos la Ley General de Archivos, ya llevamos 25 años, y obviamente estamos ya como en la época tratar de mirar cuáles son los resultados de esta ley, y al mirar el desempeño de la misma, pues nos preguntamos, bueno, ¿cómo va el país en materia de gestión electrónica de documentos? Sí, desde el año 1999, que salió la Ley de Comercio Electrónico, pues obviamente empezamos a hablar de firmas electrónicas, firmas digitales, y una contribución muy importante es el documento electrónico. Y ese documento electrónico es el que, según las definiciones legales, pues ya nos dice que es todo tipo de registro o todo tipo de información que se genera, o sea, se produce, se almacena o se tramita o se comunica por medios electrónicos, ópticos o similares, ¿sí? Y obviamente bajo unos criterios de que esté bien generado, esté debidamente conservado, debidamente almacenado, debidamente comunicado, debidamente archivado. Entonces, este deber ser, pues obviamente nos lleva a por qué se está hablando de documento electrónico, por qué la misma normativa permite que se pase del físico al electrónico, se cambie el medio, el soporte, la parte como corpórea del documento, que es lo que pasa cuando generamos un documento electrónico, ¿sí? Sin que se altere su esencia. Y eso lo vamos a ver la importancia que tiene eso en esta conferencia y mucho más adelante cuando hablemos de la parte técnica de la firma digital y electrónica. Pero una cosa es el documento electrónico como tal, como nosotros lo concebimos en la normatividad, y otro es el documento electrónico de archivo. ¿Por qué? Porque es que ya para hablar de documentos electrónicos de archivo, pues ya no solamente es el enfoque de producir un documento electrónico, porque yo ya no quiero producir los documentos en papel, sino que para que esos documentos sean válidos, así como lo son los físicos en nuestros sistemas de gestión documental, tiene que tener unos requisitos y tiene que estar dentro de un entorno, dentro de un ecosistema. Y ese ecosistema nos obliga a nosotros de que tenemos que generar esos documentos en razón a unas actividades y funciones. Eso obviamente es un principio que rige la gestión documental en Colombia, que es el criterio funcional, y que igualmente el mismo sistema que me permita a mí producir y administrar esos documentos electrónicos de archivo permita que yo pueda conservar, preservar, establecer y valorar el documento desde el punto de vista administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico, cultural, que digamos que es lo que tiene una tabla de retención documental, que el acueducto cuenta con las tablas de retención documental aprobadas, y lo que pretende es que estas tablas de retención documental pues sean la base, sean un pilar, sean un insumo importante para que se generen documentos electrónicos de archivos dentro de un sistema orientado a ellos. ¿Y por qué? Porque tenemos que administrar los principios y procesos archivísticos dentro de esos documentos electrónicos. Entonces, una es la documentación que se produzca electrónicamente y otro, el concepto que habla del documento electrónico de archivo, o sea, relacionado con la administración del archivo de una organización. Y para eso es que, pues, nuevamente, precisamente el acueducto está en el proyecto de implementación de una herramienta de gestión documental electrónica de archivo.
Para eso, pues, tenemos otras definiciones, obviamente, que vienen también de la Ley 527 de 1999, que habla de los mensajes de datos. Y esto es muy importante para que ustedes lo escuchen, porque cuando Omar nos explique claramente cuál es el detrás de cámaras técnico de la firma electrónica y la firma digital, pues podamos ver la importancia del documento electrónico que se asimila a un mensaje de datos. Algunos estipulan algunas diferencias, pero fundamentalmente todo documento electrónico pues es un mensaje de datos. El hecho de que se hable de mensaje no quiere decir que sea un correo, que tenga que ser una comunicación necesariamente, sino que la información que se genera, se envía, se recibe, se almacena en medios electrónicos o similares, pues obviamente se reputan como documentos electrónicos. Nosotros tenemos varios ejemplos, no solamente en el acueducto, cuando nosotros firmamos nuestras comunicaciones por medio de la firma electrónica, pues sino también en muchos espacios, por ejemplo en el sistema judicial. El sistema judicial estamos acostumbrados a llevar unos expedientes amarrados con piola en la mayoría de los juzgados, y de un momento a otro, por una ley que autorizó la digitalización de la justicia, pues empezamos a manejar la documentación de forma virtual bajo el esquema del sistema oral. Entonces, pues ya nosotros no tenemos el expediente físico, sino tenemos unas carpetas digitales que nos comparten de los juzgados cada vez que nosotros vamos a hacer una intervención o a tener una diligencia. Y en ese entorno nosotros también vemos cómo todas las audiencias están grabadas en video, que también es otro tipo de documento. Entonces pasamos de una prevención extrema del papel, de la custodia de esos expedientes, a manejar unas reuniones de Teams y manejar unas actas que están en unos documentos firmados electrónicamente, y vemos que todos los documentos, pruebas que se van subiendo a esas carpetas, pues obviamente se almacenan en un expediente, se agrupan en un expediente electrónico que es perfectamente válido. Entonces, eso que de pronto se veía que no podía ocurrir y que por ser un tema judicial tan legal, tan estricto y tan de riesgo, pues obviamente ha venido ocurriendo, obviamente va para avanzar mucho más allá que ese el tema de emplear tecnologías emergentes en la administración de justicia. Entonces, el cambio de mentalidad para poder ver y asimilar que estos documentos electrónicos son válidos también y que se pueden generar, pues obviamente es parte de lo que son las estrategias de gestión del cambio de los proyectos de gestión documental electrónica. Ustedes en estos días ya han podido ver algunas piezas de expectativa del sistema de gestión documental, donde empieza a explicarles las bondades del proyecto del SGDA, y qué va a pasar cuando entremos en producción y empecemos a ver que eso nos va a representar un cambio en la administración de la información y el uso de la información en nuestro día a día. Ya el mismo Código General del Proceso nos ha dicho que todos los documentos públicos que se generan por medio electrónico pues se presumen auténticos. ¿Por qué? Porque son públicos y entonces se producen por medio de una autoridad pública. Y aquí tiene mucha importancia, desde el punto de vista jurídico, el tema de las presunciones, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo cuando se regulan y se estipulan presunciones de tipo legal sobre la autenticidad, pues obviamente eso acorta un camino en el tema de poder verificar si un documento es o no válido, sino que estas presunciones nos permiten a nosotros, al ser estipuladas, admitir y tener certeza de que un documento o un documento público emitido por una autoridad pues se presume auténtico cuando es generado en medio electrónico. Entonces, ese tema de la verificación pues ya se da por sentado, y eso nos facilita a nosotros la comprensión y como el cambio de mentalidad de que venimos hablando. Y también hay actos administrativos electrónicos que regula el Código General del Proceso y que nos ha dicho son totalmente válidos todos los actos administrativos electrónicos, que no es necesario que tengan firmas de quien los emite, no es necesario tener esas formalidades del protocolo para poder pedir un acto administrativo, sino que tranquilamente se pueden generar por medios electrónicos, y obviamente eso lo faculta la ley. Pero si cosas tan importantes como los temas judiciales, como los temas administrativos, como las decisiones de la administración, como las resoluciones, los decretos y todo eso se puede generar por un medio electrónico, ¿por qué no se va a poder hacer con la documentación, con otro tipo de documentación? Entonces hay que recordar
que todo este tema de la ley 527, pues proviene de una ley que no es una ley hecha para archivistas ni para ingenieros, sino es una ley de comercio electrónico, que lo que pretendía era darle validez a unas transacciones electrónicas, generando unos mecanismos de suscripción o de firma que permitieran, dentro de un entorno tecnológico, hacerlas totalmente válidas. En línea con esta explicación un poco jurídica, pues los documentos electrónicos, que una cosa es el documento electrónico y otra cosa la firma electrónica, que hace parte del documento electrónico, pero que por un principio de subsidiariedad, pues siguen como el mismo lineamiento, es que todos los documentos electrónicos, para que puedan tenerse como tales, y también como para que puedan ser un documento electrónico de archivo, pues tiene que tener unos criterios. Y esos criterios o características principales, pues son que tengan un factor de autenticidad. Y entonces el documento que sea electrónico tiene que permitir determinar y establecer que el documento es lo que se dice que es. O sea, si es un documento, es un derecho de petición, pues el documento como tal electrónico debe garantizar realmente que ese es un derecho de petición, que fue creado por determinada persona y no por otra, o sea, que hay certeza de quién produjo ese documento o de quien afirma haberlo producido, haberlo generado, y el documento se generó en el tiempo que dice que se generó. Y ya, pues, y obviamente, y no en otra época, o sea, en el tiempo que es, el día, la fecha y la hora en que se produjo ese documento. Ya Omar nos va a explicar qué importancia tiene este requisito, sobre todo en el tema del estampado cronológico, el estampado de tiempo y la generación ya técnica de los mecanismos de firmado. La fiabilidad es que el documento me tiene que reproducir y me tiene que reflejar de una manera completa y exacta la operación que dice que maneja. Si tenemos que es un contrato, pues eso es lo que me tiene que generar el documento del contrato, cuando es un documento electrónico, que realmente es un documento que se firmó entre dos partes para poder expresar un acuerdo, un compromiso contractual. Igualmente tiene que ser íntegro, o sea que ese documento se salvaguarda la exactitud y la totalidad de la información sin ninguna alteración. Entonces, es la completitud de la información que tiene, la exactitud que tiene en el tiempo, y eso lo tiene que salvaguardar tecnológicamente el documento electrónico. O sea, no puede estar sujeto a alteraciones, debe ser invulnerable ante este tipo de alteraciones. Y también la usabilidad, pues otros hablan de disponibilidad, pero pues nosotros ya hablamos más de usabilidad, que es el término que más se mueve, o sea, se trabaja ahora, y es el documento, se puede localizar, se puede recuperar, se puede representar, se puede interpretar en un periodo de tiempo establecido y razonable, obviamente, porque estamos hablando de documentos electrónicos de archivo, pues entonces hablamos de fases, tiempos de retención y transferencias de diversos archivos de gestión a los archivos centrales y los archivos históricos. Entonces, bajo ese criterio de ciclo vital del documento, probablemente son las características que tiene que tener un documento para que pueda ser válido. Entonces, claro, si uno mira un correo electrónico, que pues, por definición es un documento electrónico de los más fáciles de encontrar, pues nosotros vemos que pues, se sabe de quién lo firmó, porque obviamente sabemos de qué correo provino y quién fue el que lo generó y quién lo produjo. Sabemos que si realmente es un correo, pues tiene un asunto, tiene unas características que me permiten establecer de que es un correo que tiene un tema y que se hizo en desarrollo de las funciones de una persona o de lo que representaba esa persona, lo que quería hacer o el trámite que quería ejecutar. Y obviamente también es un correo electrónico que permanece incólume desde que se generó hasta cuando llegó a su destinatario, abrieron, entró a su bandeja y obviamente pudieron desplegar su contenido, ¿sí? Y el documento se puede recuperar pues, cuando yo acudo a un sistema de correspondencia y empiezo a buscar esas comunicaciones. Entonces, en materia de esas características, también hay otras características que no son tan principales, pero que son adicionales, obviamente, que nos dicen y nos refuerzan estos 4 principios, y es que el contenido tiene que permanecer estable, y eso tiene que ver mucho con la integridad del documento.
tiene que permanecer estable en el tiempo, también tiene que tener una forma documental fija. O sea, si yo lo generé en un soporte, en ese soporte nació y en ese soporte se firmó y en ese soporte se produjo y se almacenó, pues obviamente el cambio del soporte no es una práctica adecuada, o sea, no puede tener unos cambios, unas alteraciones en su soporte. También el documento electrónico no puede navegar por sí solo. El documento electrónico tiene que relacionarse con los expedientes de los cuales hace parte, con otros expedientes, se puede relacionar con trámites, con flujos, ¿sí? Con procesos de automatización, y por eso necesita un vínculo archivístico, ¿sí? Y esos vínculos archivísticos pues están atados a la información, a la data que tiene el documento electrónico, a esos metadatos que obviamente están por dentro del documento electrónico, que me permite a mí tener un vínculo, una referencia, otros dicen referencias cruzadas, válidos, ¿sí? Que me permite a mí relacionarlo con otras estructuras documentales. Y lógicamente un principio de equivalencia funcional, que pues la norma define que si yo lo que tenía en un documento físico tal cual, con su materialidad y su firma y su contenido y la certeza de su autor, eso mismo yo tengo que tenerlo en el escenario electrónico, ¿sí? Entonces, supremamente importante el principio de equivalencia funcional, en el sentido que es el que permite que se pueda haber regulado de una forma adecuada el tema de firmas digitales y firmas electrónicas en Colombia. Es tratar de equiparar el sistema físico al sistema electrónico sin perder su esencia y sin perder los elementos que hacían válido un documento físico y que yo voy a encontrar en el documento electrónico. Entonces, ¿por qué es importante que yo pueda entender cuáles son esas características del documento? ¿Por qué es importante que yo pueda entender que el documento se tiene que producir de forma adecuada? ¿Por qué es importante que yo pueda entender que el documento se tiene que tramitar de una forma correcta? ¿Por qué es importante entender de que yo debo conservar y almacenar ese documento de una forma segura? Porque el documento, por definición, según nuestras tablas de retención, que ya conocemos en el acueducto, ese documento pertenece a una agrupación. Y esa agrupación está denominada según un asunto, es lo que llamamos nosotros series y subseries, que ya obviamente los archivistas ya manejan de forma suficiente, y obviamente ya ha habido suficiente capacitación y socialización sobre la importancia de la tabla de retención documental. Pero también hay otros elementos que caracterizan ese expediente electrónico, y ya la empresa de acueducto tiene unos procedimientos para la conformación, la identificación, la gestión del documento electrónico en nuestros repositorios de archivo, ¿sí? Y es que ese expediente electrónico pues obviamente está compuesto por unos tipos documentales, por unos documentos. Esos documentos electrónicos tienen una metadata por dentro, que es la que nos permite a nosotros como fluir, conectarnos, transmitir, como navegar por un ecosistema de gestión documental. Y también tienen como una noción de completitud, de estructura de lo que conforma el expediente por medio de un índice electrónico. O sea, en otras palabras, tenemos una hoja de control, tenemos una agrupación estructurada de documentos en un expediente, y esos expedientes que yo podía foliar físicamente con un esfero, o no con un esfero, sino con un lápiz de mina negra número 2, según decía el estándar, yo también tengo la posibilidad de hacer una foliación electrónica cuando yo elaboro un índice electrónico de esos expedientes. Y esos expedientes van a estar en diferentes formatos. Yo puedo tener soporte, yo puedo tener documentos en Excel, puedo tener documentos en Word, puedo tener documentos en PDF, puedo tener documentos en video que estén asociados o vinculados por medio del vínculo archivístico a ese expediente. Puedo tener un plano, como en el caso de las series, algunas series de la empresa de acueducto. Puedo tener también reuniones en Teams, documentos en multimedia que pertenecen a ese expediente, y obviamente también tienen que estar vinculados. Entonces, dentro de lo que nosotros, esta gráfica que es de la AGN, de la guía del documento electrónico de la AGN, lo que nos dice es que la generación de un documento electrónico tiene que necesariamente permitirme llegar a una noción de expediente. Y esa noción de expediente, pues obviamente dentro de nuestro entorno documental,
pues hará parte de un sistema de gestión documental electrónica de archivo. Entonces, lo que veíamos en la definición de los valores, del técnico, cultural, del administrativo, que veíamos de los principios archivísticos, del ciclo vital, se ve reflejado en este expediente, porque este expediente pues estará relacionado con una serie, con una subserie de una dependencia, tendrá unos tiempos de retención, y así como pasan los documentos físicos, tendremos nosotros que hacer el proceso de disposición final, cuando ya cumpla su tiempo de retención y se agoten sus valores primarios o secundarios. El principio de equivalencia funcional, que hablábamos hace 2 láminas atrás, pues obviamente es el que permite establecer y darnos la tranquilidad que el documento electrónico va a tener el mismo valor del físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que todo tiene que resolver el problema de la autenticidad, ¿sí? Y la autenticidad pues tiene obviamente una gran importancia en nuestros días, ¿sí? ¿Cómo sabemos que la persona que elaboró el documento o que firmó el documento sí es quien dice ser? Entonces, esa es una pregunta obviamente que la técnica pues, ha tratado de resolver y obviamente la ley 527 resuelve de forma adecuada. ¿Por qué? Porque debe evitar suplantaciones de identidad, ¿sí? Segundo, la integridad, como hablábamos, que no puede alterarse. Entonces, también debe evitar que haya alteraciones de documentos. Nosotros estamos también sujetos a que en el mercado del fraude, pues obviamente alguien altere un documento y entonces estos sistemas que administran documentos electrónicos y los mecanismos que se empleen de autenticación o de seguridad o de validez jurídica y probatoria, pues deben permitir que yo pueda detectar esa alteración de documentos. Muchas veces cuando se alteran ya no hay nada que hacer, ya se ejecutó la conducta, pero se tiene que detectar para poder saber si el documento fue alterado o no. Y eso es lo que tiene que garantizarnos la tecnología, ya Omar nos va a explicar cómo. Se tiene que garantizar el no repudio. Cuando uno tiene un documento físico, firmado, sellado y todo ese tema como general anteriormente, pues no, nadie me lo está repudiando. Yo sé que es válido y nadie me lo está repudiando, ¿sí? O sea, pues hablamos de falsedad en documento material, en documento público, en documento privado, pero yo tengo que garantizar esa posibilidad de no repudio, o sea, que no me lo repudiera y nadie me lo ponga en duda. Y obviamente, pues, eso daría lugar a que todo lo que se diga en el documento, pues obviamente quede en entredicho. Entonces se debe evitar como esa estabilidad jurídica que tienen que tener los documentos, como también se debe garantizar la confidencialidad, o sea, no puede haber fuga de la información. Entonces, los sistemas de gestión documental electrónica, los temas de firma digital, firma electrónica, tienen un componente muy fuerte de seguridad, porque esa seguridad es la que va a permitir que esa transacción solamente se realice entre los sujetos que están autorizados dentro del proceso de firma electrónica o dentro de un proceso de gestión documental electrónica. Esos documentos solamente los pueden conocer quienes hacen parte del ecosistema documental, quienes están autorizados, quienes tienen los perfiles para poder obtener esa información. Tiene que estar disponible y esa disponibilidad, pues obviamente, tiene que asegurarse en términos de que yo no vaya a perder el documento y después se me vuelve irrecuperable, o que está en un formato que no me permite recuperarlo posteriormente en el tiempo. La posterior consulta, que está muy ligada a esto, pues también obviamente que no tenga pérdida de la información, y unos extremos de conservación es que no haya fallas en la preservación. Una de las características de un sistema de gestión documental electrónica de archivo es que yo pueda tener una estrategia, ejecutar una estrategia de preservación digital de esos documentos y de ese expediente, ¿sí? Que yo lo pueda recuperar en el tiempo independientemente de los cambios de la tecnología o de los cambios de formatos por medio de soportes, obviamente que tengan unos estándares autorizados o unos estándares ya establecidos para que mi información tenga longevidad. Y así mismo pasa con las firmas. Omar nos va a explicar obviamente cuál es la duración de la firma, por qué tipo de firma tienen y los ingredientes que hay, la reglamentación y estándares que hay sobre las firmas longevas. Y esa equivalencia funcional es lo que la norma, la ley, ha dicho que se tiene que garantizar. Se puede producir cualquier documento electrónico siempre y cuando se garanticen las características principales que vimos y se garantice el principio de equivalencia funcional. Esto me trae a esta lámina que es antigua, realmente viene de los primeros intentos de
los primeros trabajos que de Minty sobre el tema de cero papel, pero aquí a mí me gusta mostrarla porque le explica a uno claramente en dónde podemos estar, ¿sí? Entonces, gestores documentales hay muchos, sistemas de gestión documental hay muchos, pero la guía del Archivo General de la Nación y las guías de MITIC, pues nos han depurado, y digamos que yo me quedo con esta lámina es por eso, porque hay lo que se llaman herramientas de registro, hay muchas herramientas de registro, y de hecho los temas de gestión documental electrónica pues estaban regulados del acuerdo 060 de principios del año 2000, los primeros años del año 2000, imagínense, después de la ley de archivo, de generarse la ley de archivo, hablaban de la ventanilla única, entonces nosotros teníamos herramientas de registro, ¿sí? Pero eso ha tenido como una evolución, ha venido como complementando con sistemas de VPM y sistemas de contenedores de archivo, OSM, y hablamos entonces del sistema de gestión de documentos electrónicos, o sea, LSGDE. O sea, son sistemas de gestión de documentos que manejan documentos electrónicos, no solamente documentos físicos, digitalizados, sino documentos que nacen electrónicos, ¿sí? No hablamos tanto de las unidades de correspondencia, sino que ya hablamos de temas de trámite, ¿sí? O sea, cuando ya hablamos de que se pueda automatizar un trámite, se pueda hacer un flujo, pues ahí hablamos a nivel de SGDE. Pero hasta ese momento, tanto el sistema de registro como el SGDE tienen una noción estática, una noción muy plana. ¿Cuándo se pone en movimiento realmente esto? Cuando se habla de sistemas de gestión documental electrónicos de archivo. Y es agregar la palabra, pues tiene una connotación. ¿Y cuál connotación? La que veíamos al principio. Y la que vimos al principio que decía que tenemos que manejarlo por criterios archivísticos, ¿cierto? Tenía que manejarlo con criterios de valoración primaria y secundaria, administrativo, legal, histórico, técnico, cultural y todo eso, y obviamente que tenía que estar dentro de un entorno de tablas de retención documental o de instrumentos archivísticos, de unos principios. Entonces, en ese orden de ideas, los sistemas de gestión documental electrónico de archivos ya son como la fase superior de lo que nosotros hace unos años veíamos como herramientas de registro. Por eso, muchas entidades están mirando mis herramientas de ventanilla única que creía que me solucionaban los problemas, estilo Orfeo y muchas otras, pues ya se quedan cortas frente a lo que realmente debe administrar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, que debe administrar la gestión documental como tal, la función archivística del documento, lo que se aplica al documento. Y en todos sus escenarios de su ciclo vital, no solamente la fase de gestión, sino también en su fase inactiva. También tiene que manejar los procesos relacionados con la disposición final y me tiene que asegurar las herramientas de preservación digital que debe tener ese documento. Entonces, por eso es que en el mercado, obviamente, una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa lo que se ofrece en el mercado. Muchas veces en esta jungla comercial, a veces uno se encuentra con 1000 opciones y dentro de esas 1000 opciones, pues hay unas que no son, ¿sí? Y esas que no son, pues a veces nos llevan a que a veces los proveedores son los que dictan la política. Pero lo que se ha visto se ha ido como afinando en el esquema contractual público es que de acuerdo a los modelos de requisitos, yo puedo tener una SGDA que cumpla con esos requisitos que están establecidos y por eso pues se creó el MOREG, que llamamos MOREG o modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, que todo el mundo adquiera, implemente o desarrolle las herramientas bajo un mismo estándar, que es un estándar de requisitos mínimos. Entonces, me tomé el atrevimiento como de decir, bueno, ¿dónde está el acueducto? Pues tenemos SM, tenemos herramientas que pues manejan procesos de ciertos temas estratégicos del acueducto, manejan información, de alguna manera están produciendo información, haciendo trámites, generando trámites, tenemos el SAP también manejando unos trámites, pero pues en materia de correspondencia como CORI, que está ahí el dibujito, pues obviamente estamos aquí entre las herramientas de registro, hacia las de SGDE, pero pues obviamente por esa razón estamos en un proyecto de SGDA, porque pues CORI de pronto no podría avanzar un poco más,
De pronto algunos me van a decir que tiene que estar más adelante o más atrás, pero digamos que está dentro de esa transición o dentro de ese rango. Entonces, ¿por qué hablamos de documento electrónico? Porque vamos hacia un SGDEA. Entonces, en ese orden, pues vamos a mirar qué me aporta y hacia dónde proyecta el documento electrónico de archivo. Y aquí, sin nombrar las normas, más o menos estoy como proyectando algunos de los beneficios que puede tener un proyecto, un sistema de gestión documental electrónico de archivo. Uno que me va a permitir a mí saltar de lo análogo, irnos un poco más hacia lo electrónico, y de alguna manera pues me va a poder facilitar a mí tramitar. O sea, el archivo, los documentos electrónicos de archivo me dan a mí una especie de liquidez. Cuando hablamos de liquidez acá, no nos pongamos contentos porque no es plata. O sea, es que el archivo se asemeja al agua. Tampoco tiene que ver con el acueducto, sino es una teoría alemana que habla de la sociedad líquida, de los archivos líquidos. Cuando nosotros hablamos de documentos electrónicos de archivo, se trata de que en esta red tecnológica de lo que es la gestión documental electrónica, nosotros tengamos unos archivos que se puedan moldear como el agua. El agua cuando está en una botella es el agua y no pierde su estructura. Cuando está en un vaso no pierde su estructura. Cuando está en un tubo no pierde su estructura. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que los sistemas de archivo se vuelvan moldeables, acordes a las transformaciones que está teniendo la sociedad. Y eso se puede lograr, ¿sí?, en materia de manejo de información, pues obviamente con los documentos electrónicos de archivo, con sus metadatos. ¿A qué me lleva eso? A que yo después de que pueda hacer trámites, pueda interoperar, pueda automatizar, pueda hablar de servicios ciudadanos digitales, que nos va a explicar Omar, ¿sí?, y también pueda yo hacer tareas un poco más, entre comillas, inteligentes, que es poder emplear tecnologías emergentes, y de lo que están hablando el día de hoy, como la inteligencia artificial, la misma inteligencia de negocios, con la información que yo produzco, lo que se pueda manejar en el sistema de gestión documental electrónico de archivos. El acueducto ya tiene unos enfoques en la información técnica, en la información del negocio, en la lógica del negocio, y eso es lo que nos va a apoyar, como dijeron al inicio de esta conferencia, en nuestra tarea operacional del día a día en el acueducto. Entonces, hasta llegar a un punto donde yo pueda tener, por medio de los documentos electrónicos de archivos, unas funciones enfocadas a analizar, ¿sí? O puede llegar a análisis a partir de esa información. Entonces, todo eso es posible, no con la rigidez de los documentos físicos, sino con los documentos electrónicos de archivo. Firma digital y electrónica en la empresa de acueducto. Ahí tenemos dos antecedentes muy importantes. Una es la resolución 423 de 2021, que implementó el mecanismo de firma digital en la empresa de acueducto, por medio de un proveedor externo que nos suministra el servicio de firma digital. Pero pues también tiene el servicio de firma electrónica. Hay otra reglamentación que es la circular 1410-0001 de 2024, y de esta encontré 3 puntos importantes para resaltar, que es parte de nuestro día a día. Uno, que no se pueden hacer uso de firmas manuscritas escaneadas e insertadas en los documentos internos de la empresa. ¿Por qué? Porque ese no es el medio técnico para que una firma electrónica o digital, en este caso electrónica, sea válida. ¿Por qué? Porque pues obviamente se empieza a vulnerar o se empieza a debilitar el principio de autenticidad y se empieza a debilitar el principio de integridad. ¿En qué sentido? En que ese pedacito de firma que yo pego, pues obviamente es otro documentico dentro de ese documento. Entonces, y lo otro es que pues tampoco nadie me garantiza de que sí se pegó la firma que era. Entonces, no es la técnica ni el procedimiento, y ya les voy a explicar por qué. No se puede modificar el documento una vez firmado, y lo dice la circular, porque pues obviamente se alteraría el principio de integridad y obviamente se quedaría como convertido en otro documento. Y esos cambios quedan registrados en el sistema, y eso es lo que nos garantiza el entorno tecnológico que administra estas firmas. Y para los documentos que requieren incorporación de firmas, estos deben proporcionar
su cuenta de correo electrónico. ¿Por qué? Porque por ahí se va a garantizar que la autenticidad, o sea, saber quién fue la persona que dice ser el dueño de ese documento, el que lo firmó y el que lo generó. Entonces, es supremamente importante lo que nos dice esa circular, porque es donde a veces nosotros buscamos un poco más que se nos facilite el tema de la firma, ¿sí? Para poder firmar rápido. Claro, en pandemia lo hicimos todos, sin ningún miramiento, pero obviamente estamos en una etapa de afinamiento técnico en el cual esas firmas que se hicieron en pandemia de una forma que no era, el Archivo General de la Nación sacó una circular diciendo que tocaba rehabilitar esas firmas o corregir esos procesos. Entonces, ¿cuál es el tema que a mí me dice qué es lo que necesito? Y estas dos fotos dan eso. O necesito una seguridad con una sola llavecita, o necesito dos llaves y una puerta de seguridad blindada, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que mirar qué se necesita entre los entornos organizacionales, qué clase de seguridad se necesita, cuál es y dónde está el riesgo. Y aquí yo menciono estas dos firmas. Esta firma que está aquí manuscrita, que no se ve tanto, es un juez que resuelve firmar un auto, y eso es de ayer, ¿sí? Lo saqué. Y este otro es de un auto ya hace unos días, que es de firma electrónica. Entonces el de arriba es la juez que firmó con su esfero, porque pues no quería, que creía que la autenticidad del documento está en la firma. Todavía hay jueces que lo hacen, ¿sí? A pesar de que está el sistema. Y este es de un magistrado del Consejo de Estado que dice, firmado electrónicamente por el magistrado del Consejo de Estado, sala tal, sección tal. No hay ningún grafo, pero dice que está firmado electrónico. Y aquí abajo dice que esta firma se puede verificar o está generada en el sistema de firma electrónica CIMAP. Entonces, a veces que lo que me lleva a mí a firmar o no firmar es el nivel de miedo, o sea, el nivel de temor de que pase algo, el nivel de que no me quede bien la firma, o el nivel de que de pronto yo diga, no, pues es que no, si no firma físicamente, pues no vale. Entonces, ese miedo a la tecnología o ese miedo a que pase algo es lo que a mí me va a determinar muchas veces, no solamente el hacer o no procedimiento, sino el nivel de firma que yo quiera tener o quiera implementar. Hay entidades que se ponen a sacarle firmas digitales a todo, como hay otros que tienen unos buenos sistemas de firma electrónica, y eso les garantiza la validez, los 4 requisitos del documento electrónico. Entonces, el documento electrónico firmado con una firma digital o electrónica, pues es un documento electrónico en todo el sentido de la palabra, y pues depende del sistema. En el acueducto nosotros estamos proyectando por medio de la DITG, pues va a tener un sistema de gestión documental electrónico de archivo, y este sistema tiene dos componentes. Tiene un componente de firma electrónica dentro del sistema, que le garantiza los requisitos de validez, y otro sistema aparte, o sea, que va a permitir integrar firmas de certificados digitales en los casos que se necesite, y ya nuestra circular interna lo ha dicho, que pues fundamentalmente es para algunos procesos que tienen trascendencia externa, que es donde está el riesgo. Y por eso es importante saber dónde está el riesgo. El riesgo está en el firmante, el riesgo está en la firma como tal, el riesgo está en el uso del documento, el riesgo está en el interlocutor del documento, el riesgo está en el destinatario del documento. De acuerdo a ese estudio o a ese análisis es que yo puedo determinar qué tipo de firma necesito para cada caso en particular, porque pues obviamente no hay un sistema de tarifa para eso, o sea, no hay una receta que me diga a mí, para esto emplee esto y para esto no. No es la valoración que se pueda hacer a la entidad, como lo puedan establecer. Y aquí viene, pues obviamente, los requisitos técnicos y legales de la firma electrónica. Yo no voy a profundizar aquí porque esto lo va a explicar muy bien Omar, ¿sí? Que es que el documento en una firma electrónica pues está representada con un mensaje de datos, y obviamente tiene una clave privada que me permite a mí poder firmarlo, ¿sí? Dentro de un circuito de un aplicativo de gestión documental, que es lo que iría a hacer el SGDA interno para nuestras comunicaciones internas. Aquí está como la normatividad asociada, que probablemente nos va a profundizar un poco más Omar, y su fiabilidad se valida dentro del mismo aplicativo. Por eso siempre debe haber un entorno, y ese entorno o circuito es el que me va a dar a mí la validez, ¿sí? Se puede consultar dentro del mismo aplicativo su autenticidad
está de quien lo firmó, la da el mismo aplicativo por medio de nuestro directorio activo, y la integridad se evidencia también en el mismo aplicativo, que va a reportar por medio de un log, una traza, de si el documento fue alterado o no. Y en la firma digital, que normalmente también es, pues aquí ya entra un tercero, porque hay una clave privada y una clave pública, y esa clave privada es la que le llega a mí, como en el caso de los que firman en el acueducto con la firma digital, le llega el OTP para que puedan firmar el documento, pero en ese proceso hay una empresa de certificación digital, o sea, un tercero, y ese tercero, pues obviamente, es el que valida la viabilidad, la fiabilidad del documento, pero también el aplicativo desde donde yo lo produje, también está disponible en los dos lados, ¿sí? Si estamos firmando desde el SGA del acueducto a futuro, la autenticidad lo certifica la empresa de certificación digital, o sea, el tercero me dice, sí señor, ese es, esa persona fue la que firmó, ¿sí? Y el documento no puede ser alterado y su integridad lo certifica el tercero también, porque pues las firmas digitales, los terceros de confianza, pues obviamente son documentos que se pueden certificar, que se firmaron bajo ese entorno. Entonces, estas dos diferencias supremamente importantes, pues obviamente son las que nos llevan a nosotros a la última diapositiva, que es el tema de las presunciones. ¿Por qué las presunciones legales? Porque se presume, según el Código General del Proceso, ¿sí? Que quien firma un documento, ¿sí? De que el documento es auténtico, cuando la persona, ¿sí? Cuando la persona que lo ha elaborado, lo firmó, lo hace dentro de un entorno electrónico. O sea, si yo lo generé en un entorno público, en un entorno electrónico con una relación con el sector público, pues se presume de que yo estoy realizando ese documento, estoy generando ese trámite y estoy firmando ese documento por estar haciendo un trámite con el sector público. Y es una presunción legal. ¿Admite prueba en contrario? Sí. Cuando se determine que hay una falsedad, pues alguien dirá que no. Pero en los sistemas judiciales colombianos, pues se presume que lo que está allí, por estar dentro de ese entorno, es legal, que proviene de las partes que son, a menos que alguien tache de falsedad o repudie ese documento porque considere que pues, no es la persona que lo realizó. Entonces, esas presunciones legales lo que le dan a uno es firmeza y seguridad. Y hay otra, que es la de la ley 527, que es que en los mensajes de datos, que son parte de los procesos que hacen las empresas de certificación digital, se presumen, ¿sí?, auténticos. Un mensaje de datos se presume auténticos si se aplicó de forma adecuada el procedimiento acordado. Y aquí viene el tema de la firma pegada, ¿sí? Si yo no apliqué el procedimiento que había de firma electrónica o firma digital en la empresa de acueducto según la circular, está reglamentándolo, pues obviamente voy a tener una debilidad que me va a llegar a poder poner en entredicho la validez jurídica y probatoria del documento. Entonces, se presume que cuando yo hago las cosas bien, de acuerdo al procedimiento, pues el documento, el mensaje de datos es auténtico. Y la del artículo 28 de la ley 527, que para mí es la que dice que cuál es la diferencia entre una firma electrónica digital desde el punto de vista eminentemente jurídico. Técnico nos lo explicará Omar, ¿sí? Es cuando una firma digital ha sido fijada en un mensaje de datos, ¿sí? Se presume que el suscriptor de esta tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado al contenido del mismo. Entonces, en otras palabras, lo que dice es que los mensajes de datos que se firman por medio de las firmas digitales de las entidades de certificación digital, se presume que son auténticas por estar dentro de esa reglamentación y por generarlas una empresa de certificación digital. O sea, ese hecho, más el tema técnico que nos van a explicar, es el que hace que nosotros tengamos la certeza, el convencimiento de que esas firmas digitales que van a estar en esos documentos son veraces y son plenamente auténticos. Entonces, fíjense que la diferencia entre la firma electrónica y digital, pues al entrar en un tercero de confianza, pues está en las presunciones legales, ¿sí? Se blinda jurídicamente el tema y obviamente dice lo que hace una empresa de certificación digital, por cómo está construida, autorizada, controlada y vigilada, se presume que genera firmas digitales auténticas y válidas jurídica y probatoriamente. Entonces,
Con esta reflexión sobre las presunciones legales es que entramos como a la parte ya del desarrollo, la minucia técnica que nos va a explicar nuestro compañero de Camer Firma. Por este lado, por el lado mío, y atento a las preguntas que hay al final de la conferencia, les agradezco mucho la atención. Antes de dar continuidad a nuestra presentación y como lo menciona Dagoberto, Omar Roa nos va a acompañar. Sin embargo, tenemos el placer de contar con la participación de José Fernando Medina, un destacado líder que ha dedicado más de 20 años a dirigir equipos en áreas comerciales, operativas y financieras. José Fernando no solo se destaca por su experiencia, también por su visión innovadora en la implementación de tecnologías de vanguardia. Bajo su dirección, Camer Firma Latam se ha consolidado como una empresa pionera en la región, liderando el camino hacia un futuro digital más eficiente y seguro. Su compromiso con la innovación y la excelencia lo convierte en un referente inspirador en el mundo empresarial. Con esto le damos la palabra al doctor Medina y a continuación Omar Roa seguirá con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve en esta introducción para darle más espacio a los técnicos. Gracias a Dagoberto, gracias a la CUTO por invitarnos, para que Omar les mucho más contexto del tema. Nosotros somos una compañía que nacemos desde hace casi 30 años, producto de certificación digital. Recuerden un poco que el concepto de firma digital en el mundo nació en España y nosotros esa invención de las firmas digitales. Luego, hace 5 años, las cámaras de comercio españolas venden el 51% de la participación accionaria a Infochet, en nuestra sombrilla. Infochet es una compañía de confianza digital, la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo, quien a su vez hace parte de un grupo accionista más grande que se llama el Grupo Tinesta. El Grupo Tinesta tiene sede en Milán. Somos 3.000 empleados en el mundo. La compañía cotiza en bolsa. El valor hoy de las acciones en bolsa debe estar rondando el 1.000 millones de euros, más o menos. Tenemos presencia física en 15 países, la mayoría en Europa, algo del Asia, y en Latinoamérica tenemos oficinas físicas en Perú y en Colombia. Y tenemos clientes en cerca de 60 países. Con el acueducto llevamos una relación ya bastante larga. Si quieres puedes adelantar un poquito, Omar, de algunos años. ¿No? Con ustedes tenemos el servicio GoSign. GoSign está catalogado por Gartner y por Forrester entre las mejores herramientas del mundo. A diferencia de las otras herramientas que son muy buenas también, desde lo tecnológico, nosotros somos un tercero de confianza. ¿Eso qué ayuda? Muchas gracias, doctor Mendoza, por su valioso aporte en esta presentación. Con esto le damos la palabra al profesional Omar Roa para continuar con la presentación de documentos electrónicos y firma digital. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo, extender mis agradecimientos por la invitación. Vamos a ver un tema que de pronto puede ser muy técnico y es de cara a lo que es una firma digital, una firma electrónica y el papel que juega también en un sistema de gestión documental. De pronto, haciendo un paréntesis y una pausa, vamos a ver un pequeño video que permite ver un caso de experiencia en gobierno sobre la ventanilla única de comercio exterior que de pronto puede llegar a tener una racionalización en temas de trámites electrónicos, ¿sí? Entonces voy a proyectarla acá. Había una vez una persona normal que por culpa de los papeles, las puertas cerradas, las ventanillas cerradas, los miles y miles de sellos que tenía que usar todos los días, se volvió una persona cuadrada.
Cada mes, cuando tenía que enfrentarse al proceso de exportaciones e importaciones, llenando miles de formularios, pasando de una puerta cuadrada a otra puerta cuadrada para ver si alguien por fin le ponía un sello cuadrado, se encontraba con la cara cuadrada de un funcionario que le decía que volviera el día siguiente o que fuera a otra ventanilla cuadrada. Ya estaba creyendo que su vida cuadrada iba a ser así para siempre. Hasta que un día, por casualidad, estando sentado frente a su computador que también era cuadrado, se encontró una página que se llamaba www.buce.gov.co. En ese momento entró y empezó a notar que algo extraño empezaba a pasar. Frente a él estaba un formulario único que le pedía información sobre sus proyectos comerciales para luego diligenciarlos siguiendo unos pasos muy fáciles desde el computador de su casa, de su oficina o desde cualquier computador que él encontrara seguro para realizar sus operaciones. Este nuevo sistema iba a reemplazarle sus antiguos formularios de papel cuadrado y sus visitas a las 18 ventanillas cuadradas de las entidades a las que tenía que entregarle sus documentos, que al igual que él, estaban cansadas de verle todos los días su cara cuadrada. Era como un sueño. Con un solo clic se podían arreglar todos sus problemas y los de las entidades gubernamentales vinculadas a estos procesos también. Estas ventanillas, utilizadas para atender al hombre cuadrado, iban a poder convertirse en una sola que controlara de una manera ordenada el trámite de ese único formulario que funcionaba para cada una de ellas. ¿Se podrían dejar en el olvido los formularios, las filas y los sellos? El hombre cuadrado y las entidades iban a dejar de hacerse la vida a cuadritos. De repente, el cuerpo del señor cuadrado empezó a cambiar y las 18 ventanillas cuadradas de las 18 instituciones comenzaron a fusionarse en una única ventanilla virtual. www.buce.gov.co hizo que la vida de todos nunca más fuera cuadrada y sus negocios fueran tan redondos como sus sonrisas. Entonces, como pudimos ver en el video, es un caso de experiencia de éxito que ha tenido el gobierno frente a todo el tema de cómo realmente una plataforma puede prestar servicios totalmente en línea y también haciendo uso de firmas digitales, que permite que hoy en día la empresa de Acueducto del próximo año ya está en todo el proceso de implementación desde el lado del gestor documental, lo cual lo que pretenderá llevarlo es a tener esa transformación digital de cara a trámites y servicios y lo que venga de racionalización de trámites. Luego empezamos a ver algo que ya viene sobre el tema de firmas digitales y dentro del marco normativo se habla, y como lo decía el doctor Dagoberto, sobre la ley 527 y sobre esa misma ley aparece algo que de pronto es inusual frente a los mismos estándares normativos que se tienen a nivel internacional. Y es que nosotros dentro de la misma ley se definió la firma digital como tal, desde otros mecanismos a nivel jurídicos internacionales se define la firma electrónica y desde allí se tienen todas las diferentes características como desde una especie donde termina siendo el género completo la firma electrónica y la firma digital terminaría siendo la especie. Aquí nosotros ya lo empezamos a definir desde la misma ley 527, luego hacia el 2012 se empieza a reglamentar la firma electrónica y una firma electrónica que de pronto se divide para poder generar también otra firma electrónica certificada, que ya ahorita vemos cómo son sus equivalentes. Luego de esa firma digital, ¿qué es una firma digital? Entonces ya la misma ley 527 lo define. Entonces aquí es donde empieza a cambiar a nivel internacional ese concepto, donde ya se define como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos como un procedimiento matemático. Esta ley fue redactada por técnicos, entonces entenderlo pues va a decir, yo al verlo funcional no voy a entender qué es una firma digital. Y una firma digital a veces se concibe como si fuera la firma de esa grafo que se ve o se ve otros mecanismos y eso no es una firma digital. La firma digital finalmente es ese procedimiento matemático que se adhiere a ese mensaje de datos. Un mensaje de datos, ya lo vemos cómo se puede considerar y a través de esos mismos mensajes de datos ya existe una misma definición donde se le da vida a la creación de unas entidades de certificación digital que deben de cumplir como terceros de confianza.
y esos terceros de confianza deberán de tener unas actividades específicas de acuerdo a ley, donde se les amplía una serie de actividades para poderlas acreditar. Entonces, ¿qué de pronto viene acá? Que ya ese tercero de confianza pues le va a permitir emitir unos certificados en relación a la identidad de una persona, de poderle decir cómo yo valido la identidad de esa persona y cómo yo aseguro que los medios electrónicos que se le pudo emitir una llave privada la tiene bajo custodia y poder de ese suscriptor. Hay un parágrafo que dice cómo se puede utilizar esa firma digital que tenga la misma fuerza probatoria a una firma manuscrita. Entonces, lo que decía el doctor Dagoberto es ese mismo equivalente funcional que hoy se tenía de la firma manuscrita, es como lo llevo yo a una transición en que se pueda tener en medios electrónicos. Entonces, antes en la firma manuscrita, para poder determinar que una firma fuera veraz, lo que le permitía era decirle cómo es la persona, la única que la usa, es susceptible a ser verificada. Entonces, en la firma grafo que uno colocaba en su papel, existía unas personas que eran como unos peritos, que era el grafólogo, y ese grafólogo le permitía determinar con una serie de características cuál era el trazo, cuál era el pulso, el calor, la tinta, y eso determinar que es la persona la que firmó. Aquí ya lo que podemos llevarlo es que a esos mismos atributos se le va a permitir, es decirle que sea verificable y que esté bajo uso exclusivo de la persona que lo usa. Y eso cómo se llevó ese procedimiento matemático a un documento, a un mensaje de datos electrónicos para que sea verificable durante el tiempo. Luego aparece una definición, es que si lo viéramos desde el mismo género de la misma firma electrónica, aparece una firma electrónica simple que está bajo el decreto 2364 de 2012, que hoy en día se ha ido masificando no necesariamente por entidades de certificación, sino que también las mismas entidades públicas o las mismas empresas que estén dedicadas a tener mecanismos de seguridad pueden ser implementadas. ¿Qué cargas van a tener esta implementación de estos mecanismos? Y es que deben de garantizar, uno, la autenticidad, cómo verifican y validan la identidad de esa persona y qué mecanismos de integridad utilizaron para poder garantizar que durante el tiempo no se modificaron los datos sobre ese mensaje de datos. No es necesariamente emitido por una entidad de certificación, tiene la presunción legal y no repudio porque, digamos, no hay una ley hasta el momento que le defina cuál es el no repudio de una transacción. Es una consecuencia adherente a la autenticidad de la integridad. Luego venimos con la parte de que sea una certeza de identidad del creador. Entonces, ejemplo donde se utiliza hoy en un entorno electrónico una firma electrónica es en la DIAN. Se tiene establecido un mecanismo de firma electrónica. Todos cuando presentamos una declaración de renta, allí se establece una firma electrónica. ¿Qué tuvo que haber considerado la entidad para poder implementar esta firma electrónica? Es unas características que le establece el 2364 que deben de ser dados sobre la misma veracidad de ese suscriptor. Dos, sobre los métodos técnicos que se hayan implementado para garantizar que ese documento es íntegro. Y tres, que deberá garantizar en frente a auditorías anuales, frente a un perito informático, que los mecanismos que hayan utilizado no sean susceptibles a ser cambiados. Entonces, cuando ustedes ya presentan esa declaración, envían un OTP que les llega por correo electrónico. Ese mismo OTP es la firma electrónica que se vinculó a ese mensaje. Luego tenemos una firma electrónica certificada que la dan bajo el efecto de la acreditación frente al Organismo Nacional de Acreditación. Esa firma electrónica certificada lo que le va a permitir es que ya suple una serie de características técnicas frente a unos mismos estándares que ha definido el Organismo Nacional de Acreditación. No existe hoy en día una norma que permitiera al Organismo Nacional de Acreditación evaluarlo. Lo que le definió fue crear algo que se llaman los criterios específicos de acreditación y convocar a un grupo técnico asesor que estuvieran todas las entidades relacionadas, como el tema de Archivo General de la Nación, como el tema de MINTIC, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como la Superintendencia de Industria y Comercio, para poder generar una norma
que pudiera garantizar, uno, lo que vendría del 2364 frente a las mismas firmas electrónicas. Entonces ya es el organismo nacional de acreditación que, haciendo uso de estos mismos mecanismos, le suple esa validez de un perito informático. ¿Por qué? Porque ellos le están yendo a la entidad de certificación digital a poder verificar estos mismos estándares anualmente y que estén cumpliendo, uno, la garantía que pueda tener autenticidad, el tema que tenga integridad, y pues ya suple otros temas que la presunción legal y el no repudio. Luego tiene una firma digital. Esa firma digital, como lo vimos, ya se define como un valor numérico donde permite, uno, identificar las características. A la fecha, desde el 99, no se ha podido repudiar ni vulnerar un documento que esté firmado con firma digital. ¿Qué quiere decir? Que es el único mecanismo a la fecha que puede garantizar la autenticidad y la integridad haciendo uso del certificado digital. En tema normativo, ya sabemos que existe esa ley 527 del 99. Se le dan unos atributos que, cuando se haya fijado en un mensaje de datos, pues que se presume que ese suscriptor haya podido plenamente, se haya identificado ante la entidad de certificación digital. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una entidad de certificación digital tiene unas características que es como si fuera una notaría virtual. Al ser una notaría virtual, lo que le permite es que existe algo que, por definición, que se llama la autoridad de registro. Y esa autoridad de registro tiene algo que se llama el ciclo de vida de la certificación digital. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen la facultad y la responsabilidad de poder establecer los diferentes mecanismos para hacer la validación de identidad de un suscriptor, sea por una videollamada, sea por biometría facial, que permita, que garantice que esa persona que se le va a poder dar un certificado de firma digital es la persona a la que dice ser. Entonces, ya también la industria abre un panorama, y es poder perfilar también a un suscriptor. ¿Cómo lo perfilan? A través de sus políticas de certificación, que son los tipos de certificados digitales, que se conocen hoy en día como un certificado de persona natural, o un certificado de persona jurídica, o un certificado de representación legal, o un certificado de función pública, de pertenencia a empresa, de profesional titulado. Y a través de eso, lo que le va a decir es qué atributos tiene esa persona para poder tener una condición firmando a nombre de. Entonces, ejemplo, si necesita una persona que sea de función pública, pues lo que le va a permitir a la entidad de certificación, uno, es identificar qué criterios tiene para ser un funcionario público. Entonces le va a pedir o acta de nombramiento o la resolución que le permita definir dentro de los certificados esos atributos para poder hacer actuaciones en medios electrónicos. Luego hablamos de una reglamentación europea. El Organismo Nacional de Acreditación está trabajando ahorita, que es como el marco que se llama EIDAS. Este establece la identificación electrónica y los servicios de confianza, que está mucho más maduro en Europa. Desde allí permite identificar a una persona en medios electrónicos donde se vuelva único. Aquí está muy orientado en dos partes normativas. Uno, lo que viene del decreto 620 de 2020 emitido por el MINTIC, que le dio vida también para poder generar una guía de lineamientos para el servicio de autenticación digital, el servicio de carpeta ciudadana y el servicio de interoperabilidad, que deberán de cumplir todas las entidades centralizadas y descentralizadas del gobierno. ¿Qué permitirá este decreto 620, donde ya se habla de esa misma autenticación digital? Y es que ya se establecen unos niveles de garantía para entornos digitales. Entonces, en el nivel de autenticación se habla sobre un nivel de garantía bajo o bajo medio, que si uno lo viera técnicamente, se pueden hablar de que un nivel de garantía bajo medio es un usuario, un password, que le permite usarlo, y luego, al momento de acceder en un sistema de información, sea en el sistema de gestión documental de la entidad, digamos en el caso de Acueducto, le permitirá firmar electrónicamente. ¿Qué tipos de documentos? Los tipos de documentos que hayan sido categorizados con ese nivel de riesgo.
dentro del mismo sistema de gestión. Luego hablamos de un sistema, un nivel de garantía medio alto, que es emitido por entidades de certificación con mecanismos de certificados de firma digital, en el cual le permitirá acceder también al sistema de información, autenticándose con su certificado digital y haciendo actuaciones en los sistemas de información, sea en un gestor documental o en una sede electrónica. Eso le va a permitir también que la misma entidad determine los niveles de riesgo y posteriormente se habla un mecanismo de alto, muy alto, que es la cédula de ciudadanía digital, que está emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que también le permitirá ingresar a los sistemas de información y hacer actuaciones a través de la misma aplicación móvil que se tiene a disposición por parte de la Registraduría. ¿Qué ha hecho ONAC? ONAC lo que viene escogiendo este reglamento de IDAS, trabajarlo como un proyecto y llevarlo a una posible norma que será mandatoria para las entidades de certificación digital en cumplimiento con el tema de identificación digital. Entonces, de aquí ya venimos a ver cómo esas referencias internacionales, uno lo que viene de, en todo el tema financiero, en el tema de actuaciones también como conceptos de usos de tecnologías digitales, como ya inteligencia artificial y blockchain. Otra parte que lo que venga del sistema de reglamentación de protección de datos que se da sobre la ley 1581 de 2012. Aquí tener presente que una entidad de certificación digital por funciones en el decreto 333 de 2014 que le dio la facultad al Organismo Nacional de Acreditación a acreditar a las entidades de certificación, les permite a la superintendencia vigilar y controlar a las entidades de certificación digital. Luego viene todo lo que es la ley de comercio electrónico, desde la ley 527 y sus decretos reglamentarios, que ahorita lo vemos más adelante, y esas mejores prácticas a nivel normativo donde ya se utiliza una firma digital con estándares. Entonces, a través de esos servicios de confianza digital, en las actividades que se crearon, aparece algo como que se dice específicamente 9 actividades. Esas se reglamentaron en el decreto ley 019 de 2012, en los artículos 160 y 161, donde ya las entidades de certificación digital deben de emitir certificados con relación a las firmas digitales o electrónicas, como también actividades de estampado cronológico, como también actividades en el tema de registro de anotación de documentos electrónicos o archiving, como el tema de un pagaré electrónico que se puede anotar, en el caso, digamos, de una factura electrónica que tienen hoy en día la DIAN, se puede hacer bajo estos mismos estándares para poder tener todo el tema de custodia y anotación a esos documentos electrónicos. El correo electrónico certificado, que se da también sobre el uso de firmas digitales y firmas electrónicas, y todas estas actividades, cada entidad de certificación digital establece su alcance hasta qué servicios van a ofrecer. Puede ser que solamente una entidad de certificación solamente emita certificados de firmas digitales o electrónicas, otras puedan emitir estampado cronológico. Quiere decir que el estampado cronológico es un valor adicional frente a los mismos documentos que se están firmando. Ejemplo, dentro de un sistema de gestión documental, ustedes van a firmar una serie de documentos y a lo que lo categoricen dentro de los niveles de riesgo que se tiene en ese documento electrónico, el certificado digital se vuelve verificable durante la validez del certificado. No quiere decir que se pierda esa validez jurídica, sino que se va a volver verificable al 1 año o 2 años, que es el tiempo máximo que se emite un certificado digital en Colombia. Cuando ya se emite y se firma, cuando ustedes posteriormente van a verificar un documento electrónico, el documento les va a decir, yo no lo puedo verificar porque no tengo una fecha específica de saber en qué momento lo firmaron. La estampa cronológica le permite aplicar un estándar adicional que se llama LTB, que es un algoritmo adicional para garantizar la fecha y minuto y segundos que se tengan para poderlo llevar en temas de trazabilidad y que se vuelvan longevo un documento. Al volverlo longevo el documento significa que se vuelve verificable a 5 o 10 años y determina bajo ese tercero de confianza que ese documento nunca ha sido alterado, nunca ha sido vulnerado, y le determina que también se sincronizó con la hora legal del Instituto Nacional de Metrología.
En el tema de transformación digital para la política de cero papel, uno se va a promover todo el tema de documentos electrónicos, establece unos protocolos para poder generar unas mesas de trabajo y poder desde allí llevarlo a un tema de racionalización de trámites e incentiva a la digitalización y archivos y almacenamiento de esto, cómo realmente yo puedo almacenar y custodiar un documento a largo plazo y que no tenga temas de pérdidas y fuerza probatoria en los entornos digitales. Una hoja de ruta de contexto de firmas digitales es desde donde iniciamos, desde esa misma ley 527, que fue donde veníamos desde una transición y es cómo se hacía ese uso exclusivo en papel en operaciones manuales, que lo tenía hoy en día todo el Estado, y era llenarse realmente de kilómetros de archivo de documentos físicos donde uno pues se perdía la trazabilidad de esos documentos, dos tienen el riesgo de la degradación del documento que pueda ser verificado, pues no se tiene una estructura en una data estructurada que permita realizar búsqueda de esos documentos. Y luego aparece todo lo que viene del decreto 2364, el decreto 333, donde ya aparece un tema de operación híbrida entre papel y documentos digitales. Entonces, ¿cómo realmente hoy en día puedo yo tener una digitalización certificada y poder hacer esa misma desmaterialización y llevarlos a uso de documentos electrónicos? Me parece que lo que decía el doctor Dagoberto, de pronto no me enfoco mucho, y es que es esa misma firma digital pues se tiene enfocada en mensajes de datos y es cualquier información generada o enviada recibida que se pueda tenerlo. Si uno ve ya la ley 527 ya está muy rezagada, entonces ya se hablaba en ese tiempo de un telefax o un telegrama, donde hoy en día esa tecnología ya no se están utilizando. En temas de firmas electrónicas y digitales a nivel diferencial es que una firma electrónica simple pues se puede firmar cualquier tipo de documento, pero pues ya sabemos que la presunción de ese mensaje se debe dar con unas series y características que deberán cumplirse en el tema del decreto 2364. Una firma electrónica o avanzada, sabemos que la van a emitir una entidad de certificación digital que lo tenga dentro de su alcance como acreditado y podrá subir el nivel de garantía para poder hacer la firma de estos tipos de documentos. Y una firma digital sabemos que ya tenemos dentro de un solo mecanismo la autenticidad y la integridad y en defecto no repudio de esa transacción. A la fecha hoy en día no se ha repudiado una transacción que se haya hecho por firma digital. Un ejemplo de una firma digital es que nace desde una llave privada y una llave pública. La llave privada es la que tiene el suscriptor y la llave pública es la que se puede compartir. Si ustedes ven dentro de la mitad aparece la entidad de certificación. ¿Qué papel juega? Y es que la entidad de certificación digital tiene algo que se llama la raíz, que tiene unas características de identificación. En este caso, pues se va a tener que la raíz tiene una identificación que es Camer Firma, tiene un NID y eso tendrá una llave privada y pública que se debe almacenar en dispositivos criptográficos que son seguros para entornos digitales. Luego sobre esa misma se vuelve una jerarquía como si fuera un padre y tiene todos sus hijos, que es como su ADN, donde se replica a nivel de los entornos digitales. Y esa llave se le permite emitir, digamos en este caso a Juan, donde él ya tiene una llave privada. Esa privada debe ser almacenada en dispositivos criptográficos. ¿Para qué? Para asegurar que esa llave privada no es vulnerada ni extraída desde esos mismos dispositivos. Luego existe una llave pública que es la que se puede compartir entre todos los entornos digitales. Entonces Juan comparte su llave pública o a través de su mensaje que haya firmado, que se adhirió, para podérselo compartir con Pedro o viceversa. También Pedro puede compartirle su llave pública, pero siempre la privada es la característica y es la seguridad que tiene ese suscriptor. El ejemplo de una firma digital sobre un certificado digital, entonces acá ya lo dividimos en dos partes. A veces se habla de que la firma digital es el certificado digital y el certificado digital es el medio para poder llevar a un documento electrónico firmado digitalmente. Entonces, si ustedes lo ven dentro de la pantalla al lado izquierdo, aparece para quién le emitió un certificado digital, quién fue el emisor de ese certificado digital
desde cuándo hasta cuándo está válido ese certificado. Luego aparecen unos algoritmos de cifrado que se tienen dentro de ese certificado. En Colombia el único estándar que está vigente es sobre SHA 56. Luego se tiene un identificador que está dentro del mismo certificado digital. Esto le permite que sea único para poder adherirlo al mensaje de datos. Entonces, ejemplo, si uno lo tuviera, ese certificado digital es como si uno tuviera un esfero que es propio, que lo mandé a hacer a mi medida y yo ya lo marqué, hice que mis datos es Omar Roa con número de cédula, que la tinta es de color negro, que me lo hizo tal fabricante, en este caso hubiera podido ser Camer Firma, lo llevé y con ese plasmé de pronto mi firma en un documento físico. Aquí lo que le va a permitir en ese medio electrónico es dividirlo en dos partes. Yo tengo mi mecanismo y yo le voy a dar uso o para autenticarme en entornos digitales sin necesidad de utilizar un usuario, un password, o para hacer procesos de firma que va a ser extraer todos estos datos que ya tienen allí vinculados en esa parte donde aparece sujeto y vincularlos al mensaje de datos para poder generar un nuevo documento con un nuevo algoritmo de certificación. Ejemplo, cuando veíamos esa definición en la ley 527, a lo que se refiere ese procedimiento matemático es esta parte. En la parte inicial, todo documento sin firma digital aparece con un algoritmo que se llama SHA. Todo mensaje de datos va a tener eso, que son los mismos metadatos que tiene cada mensaje de datos. En este caso va a aparecer que es único y aparece como A8, que eso es puros datos que están ya vinculados a ese documento. Luego, cuando se pasa al algoritmo de firma que va a ser el software se va a encargar, uno, de ir a extraer los datos que tiene el certificado digital, pasarlo por la llave privada que se tiene bajo custodia, que se dividen en dos partes, algo que es y algo que dice ser. Entonces, tener presente que bajo un estándar, y también lo estableció la guía de lineamientos de autenticación digitales que se establecen sobre algo que él sabe o algo que él tiene. Algo que él sabe puede ser el PIN memorizado, que ustedes, frente a los mismos mecanismos de firma digital que hoy tienen, ustedes deben de tener vinculado un PIN memorizado. Es algo que él sabe. Algo que él tiene puede ser en los diferentes métodos de firmado, como un token criptográfico que ustedes lo verían. Hoy en día se está transformando a certificados virtuales, donde ese token ustedes ya lo tenían, lo conectaban. Entonces, algo que él tiene es ese token físico. Cuando lo llevaba a un token virtual, es algo que él tiene, es el dispositivo móvil. Ustedes quiere decir que ustedes les van a llegar un OTP porque usted se vinculó a un dispositivo móvil para decir algo que él sabe, el primer factor que va a ser su PIN memorizado y el segundo factor que va a ser el dispositivo móvil, que es algo que tiene en su poder. Luego él saca esos datos de ese certificado y genera un nuevo algoritmo de RCA, que era lo que aparecía ya como SHA-256, saca eso y genera un nuevo documento que es el que ya vinculó esa clave del inicializador para poder generar ese nuevo documento donde ya aparece con nuevos datos que son, digamos, en este caso, OA54. Todos estos datos están únicos para cada documento, lo cual le va a permitir que durante el tiempo no se pueda modificar. Cuando él va a modificar un documento, automáticamente este hash ya desaparece y ahí pierde integridad del documento. Por eso se asegura desde la parte de integridad, desde la parte de autenticidad hasta la parte de integridad. Luego aparece la firma electrónica. Esa firma electrónica, por definición en el decreto 2364, aparece como medios electrónicos como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas. Entonces, hoy en día se utilizan un token que es un aleatorio, se utiliza un código QR y todo eso se lleva a tenerlo como una firma electrónica. Ejemplo, el más práctico que se tiene es cuando ustedes hacían o hacen transacciones bancarias en un datáfono. Antes, para poder hacer, ustedes colocaban su tarjeta, hacían la transacción en el datáfono. Eso es el core bancario, que es una firma electrónica. Esa firma electrónica le dice a usted coloca allá, usted colocaba su PIN y ese PIN emitía un voucher y ustedes tenían que firmar el voucher. Con esta misma firma electrónica ya se quitó la firma del voucher. Cuando ustedes colocan el PIN, lo que hizo
en los términos y condiciones del banco en el proceso de enrolamiento, es decirle que ese PIN se adhirió a un mecanismo de firma electrónica donde el banco le hizo un perfilamiento en oficina con validación de identidad, lo perfiló y le vinculó un PIN memorizado para garantizar que cada vez que usted haga las transacciones en medios electrónicos sea considerada como una firma electrónica y llevarlo a un no repudio de esa misma transacción. ¿Qué beneficios vamos a tener dentro de la firma digital? Pues uno es todo el tema de seguridad, autenticidad de los documentos, esa eficiencia operativa y reducción de costos. Sabemos que antes tenían que ir, o hoy en día todavía en temas de desmaterialización, tienen que ir a imprimirlo, generarle un visto bueno, un aprobador, un proyector y cada uno colocarle un chulito, luego llevarlo a un sistema de archivo físico, luego llevarlo a una tabla de retenciones y todo eso llevarlo a bodegaje para poder tener todo el tema de trazabilidad de esos mismos expedientes. Acá ya se elimina todo eso y se llevan los mismos entornos digitales donde ya ustedes no tienen que tener sino solamente mecanismos de firmas electrónicas o digitales para poderle llevar la trazabilidad completa. Un impacto en tema de cero papel o cuidado en el medio ambiente porque realmente están contribuyendo en que ya no tengan que utilizar un papel físico para poder generar procesos de firma. Las buenas prácticas, pues aquí ya se divide uno en los temas de usabilidad y seguridad, como es la firma electrónica utilizando los certificados de firma digital como diferentes mecanismos de seguridad como autenticación multifactor, que son los dobles factores que se tienen, sea por un SMS que le llegue un OTP, sea por una aplicación móvil que esté vinculada y esté generando otro doble factor, y eso lo que le va a permitir es que siempre va a tener seguridad para poder acceder a su certificado digital. En cumplimiento normativo se dividen en dos partes, todo el cumplimiento a nivel jurídico y a nivel técnico darle toda la tranquilidad en tema de integraciones a los sistemas de información, garantizando todo lo que venga de integridad, de que no se pueda modificar ninguna transacción, se pueden utilizar para los tipos documentos o para los mismos mensajes de datos y llevarlos a una base de datos que sea transaccional, porque a veces la firma digital se considera como que solamente yo voy a firmar un documento PDF y aquí nace algo que es o la firma digital es una tecnología o la firma digital es un estándar. Y si uno lo viera, la firma digital hoy en día no es una tecnología. ¿Por qué? Porque funciona hoy en día en diferentes sistemas de información. Tiene la primera facultad y es la neutralidad tecnológica, donde ustedes ya lo pueden utilizar en dispositivos móviles, lo pueden utilizar en sistemas Windows, en Linux, en Windows, en desarrollos informáticos, sea un Java, sea un PHP, sea un .NET Core. Toda esa parte ya se vuelve por neutralidad tecnológica y lo que le permite es definir que existen unos estándares, unas entradas donde usted le puede decir, ah, bueno, yo solamente tengo un documento que es PDF, eso se lleva a un estándar que se llama PAES y frente a eso le va a adherir ese mensaje de datos. Yo tengo cualquier documento o mensaje de datos, que sea un correo electrónico, que sea un video, que sea un archivo plano, que sea un mensaje transaccional que lo voy a llevar a una base de datos, ¿sí? Como un dato. Eso se utiliza un estándar que se llama CAES, que también usa un mecanismo de firma digital. En el caso de un XML también, eh, digamos, ahorita lo veíamos con el doctor Dagoberto y es, se habla de una firma o un índice electrónico que es el XML y por Archivo General de la Nación le dice usted debe utilizar que todos esos índices electrónicos se firmen bajo ese estándar de XML. Ese XML se utiliza bajo un estándar de firma digital que se llama SAES. Ese SAES se firman los campos y le permite que se firme el índice electrónico. Ejemplo, la factura electrónica también utiliza un SAES. Ustedes verán que cuando llegan y ustedes hacen una compra, llegan dos documentos, que es un documento PDF que realmente ese no tiene ninguna validez jurídica probatoria, sino un XML que llega junto a ese sí. Ese sí es el documento que tiene un valor jurídico probatorio que se lleva a temas de factoring para poder tener anotaciones en ese documento XML. Entonces, ya aquí realmente se hablan son de estándares que se deben de cumplir dentro de la firma digital y no termina siendo una tecnología. A nivel de costos, pues tenemos un tema de costo cero en papel.
Ya hoy en día se pueden implementar mecanismos de código QR. En el caso también de que se requiera llevar a un medio físico, pues lo que va a hacer es poderlo imprimir por el lado del usuario con el código QR, poderlo verificar finalmente hacia un gestor documental o hacia una sede electrónica y finalmente terminaríamos como para no extendernos mucho en el tema de la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Dagoberto, a Omar y a José Medina por la presentación y el tema que nos trajeron el día de hoy. Es que es muy importante la gestión que realiza la Gerencia de Tecnología junto a la Dirección de Información Técnica y Geográfica para realizar la autenticidad, la integridad y, por supuesto, la trazabilidad normativa en la transformación digital. Esto muy alineado con la política de cero papel para contribuir, por supuesto, a la eficiencia administrativa y al cuidado del medio ambiente, siempre asegurando la seguridad de todos los documentos que generamos y se revisan a nivel de empresa. Les pido el favor de reaccionar en el Teams con un aplauso o activar un momento sus micrófonos para que se unan a mí en este fuerte aplauso para Dagoberto, para Omar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y él por este espacio. Estos temas son muy apasionantes. Nosotros tratamos de bajarlos al lenguaje más natural posible. Aquí hay mucho tema, digamos, reglamentario. Nosotros pertenecemos más como al derecho romano, derecho europeo, donde hay que tener normas para que algo se pueda hacer. El mundo anglosajón de Estados Unidos es diferente, ¿no? Allá la costumbre mercantil hace ley y mientras un juez no diga que está mal, pues está bien. Aquí no, aquí nos toca como irnos adaptando. Afortunadamente Colombia, digamos que sigue los lineamientos de Europa, de Leidas, y como nosotros estamos allá, digamos que siempre estamos como a la vanguardia. Y el mensaje para todos los colaboradores del acueducto es que, digamos que nosotros tienen un tercero de confianza, tal vez el tercero de confianza más reputacionado del mundo. Como lo decía Omar, en Colombia desde el 99 nunca se ha roto una llave privada de un certificado digital y nosotros como empresa nunca hemos tenido una pérdida de una demanda en ningún estrado judicial, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, por culpa, digamos, de nuestros soportes. Entonces, digamos que esa es la tranquilidad. Uno lo que busca con estas soluciones son dos cosas: seguridad y eficiencia. Y eso, digamos, que la otorga una empresa de esta categoría que, pues, que tiene en su haber las mejores tecnologías del mundo adaptadas a cada escenario en particular. Y con mucho gusto, lo que necesiten, lo que consideren que debamos expandir, siempre estamos prestos a compartir lo que veamos con ustedes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo en este espacio el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y recuerdo a todos que seguimos juntos por el agua porque aún nuestros embalses nos necesitan, así que por favor sigamos comprometidos con el uso racional del agua en nuestros hogares y por supuesto en nuestras oficinas. Nos vemos el próximo viernes y feliz resto de día para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.